Perlas del libro de Éxodo. Ante el aparente fracaso de la primera presentación de Moisés y Aarón ante Faraón, Dios les asegura que los sacará con mano fuerte, que los introducirá en Canaán y que Él será su Dios y ellos su pueblo. ¿Cómo se sintió Moisés ante el aparente fracaso del primer encuentro con Faraón? ¿De qué manera Dios lo reanima? ¿En qué se enfoca Moisés y en qué se enfoca Dios? ¿Qué nos revela la genealogía de Leví? Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día. Te suplicamos, Señor, que nos enseñes, que nos reveles el mensaje de Éxodo 6. A ti, Señor, nos entregamos y esperamos en ti. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Éxodo 6 nos tiene varias perlas y vamos a rescatar algunas. Como he mencionado anteriormente, nunca podremos sacar todas las perlas. Siempre encontraremos una nueva perla. ¿Cuál es el mensaje de Éxodo 6? Usted, en la medida que va leyendo, podrá encontrar algo distinto a lo que le voy a mencionar. Y nos vamos a enfocar en esta parte en cómo es que nosotros a veces nos enfocamos en el problema y no en la solución. Nos enfocamos en nuestras debilidades y no en nuestras fortalezas. Moisés estaba yendo en el nombre de Dios. Dios le había manifestado de que él estaría por medio de su vara en la capacidad de hacer señales, maravillas. Pero Moisés seguía enfocándose en sus debilidades. Continuemos animando, motivando a las personas a estudiar la palabra de Dios. Esa es nuestra misión. Mientras nos preparamos para el encuentro con Cristo, animamos a las personas a también sumarse a este camino. ¿Cuál es el objetivo? Preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Ingresemos al versículo 1 de este capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. El capítulo 5, si usted recuerda, se cierra con la queja de los capataces ante Moisés y Aarón. Los capataces están muy dolidos, están muy tristes, el pueblo está muy triste. ¿Por qué? Porque ellos han sido sometidos a una mayor presión, se les ha aumentado la carga y ya no se les va a entregar paja. Ellos deben buscar paja para poder seguir produciendo la misma cantidad de ladrillo. Moisés no responde, no le dice nada a ellos, hace llegar su preocupación, su queja ante Dios. Se cierra este capítulo 5 cuando Moisés le dice: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés esperaba que en la primera visita, en el primer encuentro, Faraón diga: ya pues bien, vayan. A veces nosotros vemos las cosas así de simple. Olvidamos que estamos en medio de un gran conflicto. Dios es poderoso, puede someter fácilmente a Satanás, pero como hemos visto en nuestros estudios anteriores, de por medio está el buen nombre de Dios,
por medio está todas las difamaciones que Satanás ha hecho contra Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir aprendiendo a entender los planes de Dios, los caminos de Dios. Y Moisés le había dicho, y tú no has librado a tu pueblo. Fue el primer encuentro. Faltaban todavía muchos más. Faltaban todavía el derramamiento de las plagas. De la misma manera, hoy en día hay muchas personas que quieren que ya Cristo venga, quieren que ya esté Cristo, pero no quieren que se produzcan los eventos finales. Las plagas postreras que se presentaron en Egipto, y que lo vamos a ver capítulos más adelante, nos hablan también de que habrán plagas finales que antecederán a la segunda venida de Cristo, a la liberación del pecado, a la liberación de la esclavitud del Egipto espiritual. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Vas a ver de qué manera yo voy a sacar a mi pueblo y lo voy a sacar con mano fuerte. Miren, tratemos de ver el panorama completo. Al pueblo, ¿cuál era la condición espiritual del pueblo? ¿Qué tanto conocía este pueblo a Dios? Como hemos visto, Abraham conoció a Dios. Isaac tuvo su propia experiencia con Dios. Jacob tuvo su propia experiencia con Dios. José mismo tuvo su propia experiencia con Dios. Moisés ha tenido su propia experiencia con Dios. El pueblo debía tener su propia experiencia con Dios. Y cada uno de nosotros ha de tener su propia experiencia con Dios. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová, o Yahvé, como dice la versión Jerusalén, no me di a conocer a ellos. Aquí encontramos otra preciosa perla para nosotros. Dios se va revelando progresivamente. La luz de Dios va llegando a nosotros de forma progresiva. Con todo lo que significó la relación de Abraham con Dios, dice Dios, no me revelé ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob con mi nombre, Yahvé. La versión Reina Valera dice Jehová. Mas en mi nombre, Yahvé o Jehová, no me di a conocer a ellos. Revelación progresiva. La luz va en aumento. Lo mismo sucede en nuestros días con cada uno de nosotros. La luz va en aumento. Cada día irás conociendo más a Dios. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Él estableció su pacto. El pacto fue iniciativa de Dios. ¿Y en qué consistía el pacto? Darles la tierra de Canaán. ¿Y para qué les daría la tierra de Canaán? Simplemente para que ellos vivan allí y para que hagan lo que ellos quisieran. Entonces, la revelación es progresiva. ¿Se dan cuenta? Y Dios no olvida sus promesas. No olvida. Ya estaba llegando los 400 años del cual Dios le habló a Abraham. Estaba llegando el tiempo de salir de Egipto. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Como vimos anteriormente, cuando la palabra de Dios dice, y me he acordado, no es que Dios es olvidadizo, no es que Dios tenga lagunas y que olvide, ¿verdad? Lagunas mentales. El me he acordado implica que ha llegado el tiempo de ejecutar el plan. Ha llegado el tiempo anunciado.
Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Dios asegura a Moisés que él va a liberar a su pueblo. Faraón puede proceder de la manera que le parezca, pero Dios al final sacará a su pueblo de Egipto. Esa seguridad debía ser transmitido al pueblo, pero primeramente debía ser creído por Moisés. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Dos palabras en esta última parte: redención y juicio. La redención siempre va precedido de juicio. Y el juicio para Egipto fueron: la palabra de Dios primero llegó por medio de Moisés, se le anunció las plagas, se endureció el faraón, cayeron las plagas y vino la redención del pueblo de Dios. Ellos salieron tal como Dios lo había anunciado. Dios, ¿qué está haciendo con Moisés? Lo está fortaleciendo. Del aparente primer fracaso, del aparente fracaso de ese encuentro que tuvo y la reacción adversa del faraón, ahora Dios le asegura que Él los va a sacar. ¿Y para qué los va a sacar? ¿Para qué los va a llevar a la tierra de Canaán? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? Dice el versículo 7, y aquí encontramos lo que podríamos llamar el resumen de lo que es el pacto. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Para qué los va a sacar? ¿Para qué los va a introducir en Canaán? Él será el Dios de ese pueblo y ellos serán su pueblo. Y ese es el pacto. Dios nuestro Dios, nosotros su pueblo. Para eso nos saca de la esclavitud. Hoy en día hay personas muy confundidas. Suelen decir: Dios me ama así como soy. Es cierto que Dios te ama como eres, pero Dios no te ama y te saca de Egipto para que sigas viviendo como en Egipto, para que sigas viviendo en la esclavitud. Dios te rescata del Egipto espiritual para que ya no vivas en servidumbre, para que ya no vivas en la esclavitud del pecado. Sobre todo, la corriente progresista está inundando de tal forma las iglesias. Hay muchas iglesias, como ya les he mencionado anteriormente, que han llegado a la conclusión de que supuestamente si alguien nació con tendencias a la homosexualidad, nadie tiene derecho a decirle nada. Es cierto, nadie está para juzgar, pero sí para hacerle saber que en el plan de Dios la creación implica varón y mujer. ¿Y para qué nos saca Dios? Para Él ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, para vivir de acuerdo a sus leyes. Dios sacó a Israel para ser su pueblo, para ser una nación luz, no para seguir siendo esclavos. Pero lamentablemente, como vamos a ver en los capítulos que vienen, Israel fue liberado, pero ellos no permitieron que Dios les dé un nuevo corazón. Su mentalidad seguía siendo de esclavos. Lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza. Aprendamos de los errores del pasado. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Hay mucha gente que dice: si Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, ¿para qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal?
También podrían decir, si Dios sabía que Israel iba a fracasar una y otra vez, ¿para qué los sacó de Egipto? Los hubiera dejado esclavos. Aquí entra siempre en juego el libre albedrío. Dios nos da oportunidades. Nos da oportunidades y nosotros hemos de elegir servirle o no servirle, amarle o no amarle. Y Dios dice, yo los voy a sacar, yo he jurado. Y ese juramento lo hizo Abraham. Y yo alcé mi mano jurando que la daría a Abraham. El libro de Hebreos también hace eco de este juramento. Dios aseguró a Abraham que haría de su descendencia una gran nación. Y ahora yo les pregunto, ¿sabía Dios de los fracasos que se venían por parte de Israel? ¿Sabía Dios que ellos se iban a volver una y otra vez tras los ídolos? Dios conoce el futuro. Pero el conocimiento de Dios del futuro no coacta nuestro libre albedrío. Ese futuro es consecuencia de nuestras decisiones. Así lo deja establecido la palabra de Dios. Yo les voy a dar la heredad. Dios ha prometido darnos la Canaán celestial. Cristo vino y murió. ¿No sabía Cristo que la gran mayoría de la humanidad lo iba a rechazar, no lo iba a aceptar? Dios no se mueve según cómo respondemos nosotros. Y esa es otra perla que tenemos que aprender. Hay mucha gente que es infeliz, es desdichado, porque pone su felicidad, pone su dicha en manos de los demás. Si los demás actúan bien, entonces se sienten bien, son felices. Si los demás actúan mal, entonces son infelices, son desdichados. Dios hace las cosas porque Él así lo ha establecido y así lo quiere. Nosotros tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que queremos para nuestra vida. Nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra tranquilidad la tenemos que trabajar desde nosotros, no desde lo que hagan los demás. Yo he jurado, dice el Señor. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Saben qué sucede? Y aquí encontramos otra preciosa perla. Hay personas que dan consejos, hay personas que hablan, hay personas que recriminan. Dice, pero yo le he dicho, pero no me entiende. Si una persona está acongojada, si una persona está sufriendo, si una persona está doliente, su atención no está precisamente en lo que los demás le estén diciendo. Está más enfocado en su dolor. La respuesta de una persona en congoja es muy diferente a uno que no lo está. Los israelitas esperaban una rápida liberación. Lamentablemente, en lugar de una rápida liberación, fueron oprimidos con mayor crueldad. La intervención de Moisés en un primer momento aparentemente complicó más las cosas. Estaban pues demasiado deprimidos para ser reanimados, aún por las bondadosas promesas y seguridades que Moisés estaba comisionado para darles. Rehusaron depositar por más tiempo su confianza en uno que pensaron que los había engañado. Uno que obviamente no era sino un soñador, un visionario, sino algo peor, congoja de espíritu. Esa congoja de espíritu oprimía sus almas y una dura servidumbre cansaba sus cuerpos día tras día, con el resultado de que les faltaba tanto el tiempo como la voluntad para escuchar. Y eso sucede hoy en día también con mucha gente. ¿Qué palabras quieres darle a una persona que está atravesando una situación crítica, que está sufriendo? ¿Qué palabras? Israel no
escuchó a Moisés, porque estaban dolidos. Primero había que aliviar un tanto esa carga. Sobre este pasaje, la versión samaritana tiene una adición, aunque probablemente no escrita por Moisés, con todo proyecta algo de luz sobre el razonamiento de los desanimados israelitas. Dice esta versión samaritana, de acuerdo con la declaración de los israelitas hecha posteriormente en el 14:12, y le dijeron a Moisés: déjanos solos y sirvamos a los egipcios, pues es mejor para nosotros que sirvamos a los egipcios antes que morir en un desierto. Y esas palabras lo vamos a ver más adelante, cuando le recriminan a Moisés: ¿para qué nos trajiste? Aquí no hay agua, aquí no hay comida. En Egipto nos iba mejor, allí nuestras ollas tenían mucho que comer. ¿Se dan cuenta? La congoja, la conversión. ¿En qué momento le abres tú tu corazón a Dios? ¿En qué momento le cierras tu corazón a Dios? Generalmente cuando las personas sufren, se pelean con Dios, aunque muy pocos le abren su corazón a Dios. ¿En cuál de los dos grupos estás tú? Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Una vez más, Dios le dice: habla con Faraón, dile. Mire, aquí lo que nosotros estamos encontrando es, aunque las personas no quieren oír, tienes que hacerles saber cuál es el mensaje. Tienes que hacerles saber el mensaje de los 3 ángeles, aunque no te quieran escuchar. Después, como vino las plagas sobre Egipto, vendrá también las plagas finales sobre todos los moradores de la tierra que no tengan el sello de Dios, sobre todos ellos. Pero debía anunciarle una y otra vez. ¿Cuántas veces Moisés le habló al faraón de Dios, de la mano poderosa de Dios, de lo que haría Dios? Pero en lugar de ir ablandándose, fue endureciéndose más y más. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Las amargas quejas de los israelitas desalentaron a Moisés, con el resultado de que otra vez él estaba con deseos de declinar a la comisión. Había hecho la voluntad de Dios y se había presentado tanto delante del pueblo como delante del rey, pero se sentía profundamente chasqueado, ya que lo mismo el pueblo que el rey habían rehusado escucharle. Inmediatamente sintió de nuevo toda su primera falta de confianza propia y disgusto para llevar la pesada carga del liderazgo. ¿Qué está haciendo ahora Moisés? Se está enfocando en el problema. Y eso es lo que hacemos la gran mayoría de nosotros. Cuando tenemos un problema, nos enfocamos en el problema. Y cuando nos enfocamos en el problema, lo que vamos a sentir es desánimo. Vamos a sentir incapacidad de solucionar ese problema. Cuando tengamos un problema, no nos enfoquemos en el problema, evaluemos el problema, definamos el problema, pero enfoquémonos en la solución. Mucha gente tira la toalla, como decimos por esta parte. Mucha gente anda frustrada. Mucha gente dice: no sirvo para esto. Mucha gente abandona grandes proyectos de vida, sueños, porque les fue mal a la primera vez y se enfocan en el problema y no se enfocan en la solución. Si te enfocas en el problema, no vas a encontrar forma de salir del problema. Y Moisés está en esta parte enfocado en el problema. El pueblo no me escucha.
mucho menos el faraón. Y además, para complicar más, yo soy torpe de labios. Lo mismo que ya había dicho en el encuentro allí, junto a la zarza. Moisés tiene que aprender lo mismo que nosotros. Y Moisés con el tiempo aprendió a enfocarse en la solución y no en el problema. Tenemos que aprender, insisto, a enfocarnos en la solución, no en el problema. Soy torpe de labios, dice. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué respuesta le da Dios a Moisés? Dios no se centra en el problema. Dios no ve en Moisés un problema. Caramba, este no me sirve como líder. Dios se centra en la solución. Dios sigue haciendo saber a Moisés cuál es la solución, qué es lo que va a hacer él. ¿Se dan cuenta? Una pregunta. ¿Dios no sabía de las debilidades de Moisés? ¿Dios no sabía de la forma de pensar de Moisés? ¿Por qué lo eligió? ¿Por qué eligió Dios como líder a una persona que se consideraba menos, a una persona que decía soy torpe de labios, no soy capaz? ¿Por qué Dios lo llamó a él? Porque Dios conocía a Moisés mucho más que él mismo. De la misma manera, Dios nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y por eso nos da las oportunidades que nos da. Y por eso también permite que afrontemos situaciones difíciles. Porque nos conoce, sabe lo que podemos dar, sabe lo que nosotros podemos hacer. Por eso llamó a Moisés. Y entonces Moisés está enfrascado ahí en sus debilidades, está enfrascado en su problema. Pero Dios no le sigue el juego. Ve, di, anuncia, di al faraón que deje libre a mi pueblo. Aquí se hace una especie de paréntesis en los siguientes versículos, pero tiene una razón de ser. Se nos va a dar la genealogía de Leví. Y recuerden que Moisés y Aarón vienen de la línea de Leví. Estos son los jefes de las familias de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanú, Falú, Hezrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Cuando nosotros revisamos después vamos a ver lo de Leví. Cuando vemos nosotros esta genealogía de Rubén y posteriormente la de Leví, nos encontramos con lo siguiente. 2 generaciones entraron a Egipto. 2 generaciones nacieron. Como vamos a ver en la diapositiva sobre la familia de Leví. Aquí se nos presenta a los hijos de Rubén. Para entender quiénes entraron, quiénes salieron, por favor, acompáñese con el capítulo 45 de Génesis. A ver, ¿es 45 o es 46? Capítulo 46. Por ejemplo, en el versículo 9, cuando habla de los hijos de Rubén, dice, sus hijos, Hanoc, Falú, Hezrón y Carmi. Son los que nacieron en Canaán, no nacieron en Egipto. 2 generaciones entraron. Y solo 2 generaciones nacieron allí en Egipto. Y esto es válido para entender aquello de 400 años o 430 años que se menciona en el capítulo 12 de este libro. Los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. De la misma manera, en la familia de Simeón se nos
simplemente las dos generaciones. Dice el versículo 10 del capítulo 46. Hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea. Las dos generaciones que nacieron en Canaán y que ingresaron a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Leví. Aquí Moisés se va a explayar un poco más. Los hijos de Leví por sus linajes, Gersón, Coat y Merari. Estos tres hijos nacieron en Canaán, no en Egipto. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Como vimos en su momento, Leví debe haber tenido 114 años, 115 años aproximadamente cuando muere José. Porque el nacimiento de los 11 hijos se dio en el lapso de 6 años. ¿No? En el lapso de 6 años. Recién en el 7º año, Labán entregó sus hijas como esposas a Jacob. Los hijos de Gersón, Libni y Simei por sus familias. Y los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. En la familia de Leví ya se nos está dando a la generación que nació en Egipto. ¿Se da cuenta? Aquí Moisés nos va dando mayor información sobre la generación de Leví. Amram, quien nació en Egipto, tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. los años de la vida de Coat, 133 y otra vez 137. ¿Qué nos dice? Moisés murió a los 120 años, relativamente más joven que sus antepasados. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Se nos da la cuarta generación, Aarón y Moisés. Acompañémonos de este cuadro. Leví y Coat, 2 generaciones. Amram y Moisés, 2 generaciones. 4 generaciones. Pero de esas 4 generaciones, solo Amram y Aarón nacieron en Egipto. Entonces, ¿la Biblia se contradice? Entonces, cuando Dios dice que debían estar 400 años en servidumbre en Egipto, ¿Dios se equivocó? Eso tiene otra explicación. Cuando lleguemos al capítulo 12, donde se nos habla de los 430 años, ya no 400, sino 430 años, vamos a ahondar un poco más en ello. Pero por ahora les voy adelantando, solo 2 generaciones. Amram 137 años y Moisés tenía 80 años cuando se presenta ante el faraón. Éxodo 7:7. Solo 2 generaciones. Imposible que existiera 430 años en Egipto, o 400 años, ¿de acuerdo? Pero recuerde, la Biblia no se contradice. Los hijos de Ishar, Coré, Nefeg y Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Se continúa con la descendencia de los levitas, los descendientes de Leví. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón, quienes posteriormente se convertirían en sacerdotes. Aquí todavía no eran sacerdotes. Pero ya estos 4 nacieron en Egipto. Estos 4 eran contemporáneos de los hijos de Moisés.
¿Se va dando cuenta? Los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Se sigue ahondando en los descendientes de Leví. Y Coré, la línea de Coré, también juega un papel, recuerden. Coré, recuerden ese nombre. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Finés. Y aquí ya se está yendo más lejos. Finés ya no nació en Egipto. Recuerden, Finés ya no nació en Egipto, ¿no? Se nos van dando generaciones tras generaciones. ¿Y por qué se va ahondando por aquí? Porque aquí encontramos la línea de los sacerdotes. Finés se convirtió en sumo sacerdote, Eleazar se convirtió en sumo sacerdote. Y recuerden, de los que nacieron en Egipto, solo 2 ingresaron a Canaán: Caleb y Josué. Continuemos. Este es aquel Aarón y aquel Moisés a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Los 2 comisionados, los 2 que tuvieron la misión de sobreponerse al fracaso aparente del primer encuentro con Faraón y continuar con el desafío. No se nos habla mucho en esta parte, por lo menos, del carácter de Aarón todavía. Después vamos a ver más adelante cómo era el carácter de Aarón. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Una vez más, recuerde este principio. Moisés era mensajero, Aarón era mensajero. El mensaje no era de ellos. El mensaje no debía ser modificado, el mensaje no debía ser aumentado ni quitado. El mismo principio también es para nosotros. Nosotros damos el mensaje sin añadir ni quitar. No nos corresponde. Eso debe quedar claro en nosotros. Y cuando usted escuche a alguien enseñar, a alguien predicar, y que está añadiendo o quitando, o que está haciendo entrar en contradicción a la palabra de Dios, mejor deténgase allí. Esa persona está haciendo su voluntad, su parecer. Profetas como Moisés no se atrevieron a modificar el mensaje. Lo presentaron tal cual era. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Se cierra este capítulo 6 con una pregunta de Moisés. Y una vez más vemos a Moisés enfocado en el problema, no en la solución, enfocado en sus debilidades, no en sus virtudes. Dios vio en Moisés muchas virtudes, pero Moisés se enfocaba en sus debilidades. ¿En qué te enfocas tú? Mucha gente anda sintiéndose mal, sintiéndose menos, porque se enfocan en sus debilidades, no en sus virtudes. No solucionan problemas porque se enfocan en sus problemas y no en las soluciones. Hagamos 2 cosas. Tienes un problema, evalúa el problema, enfócate en la solución. Tienes debilidades, pero también tienes virtudes. Enfócate en tus virtudes. Dios llamó a Moisés porque tenía muchas virtudes, pero Moisés estaba enfrascado en su debilidad. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Yo soy torpe de labios. Entonces, a esa pregunta Dios va a responder una vez más de forma categórica. A esta pregunta Dios responde. Y ese es el estudio que nos ocupa
el día de mañana. Que Dios te bendiga. Amén.